Hola, hola, profe, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Antes de empezar con todo el tema de la explicación de la actividad o del entregable número 4, en este entregable número 4 usé el link del segundo video, que es el que se hizo, el video informativo que se hizo dentro de la institución educativa, donde se hizo un servicio de interpretación un poco más simultáneo al discurso oral. ¿Por qué, profe? Porque, pues, como te mencionaba en los anteriores informes que te entregué, dentro de la institución educativa hay 3 estudiantes sordos y los 3 estudiantes sordos ninguno tiene una apropiación así superable en lengua de señas. Entonces, con los profesores, ellos mismos han optado en que en ciertas clases, en su mayoría, por no decir todas, se les hace como un tipo de asesoría personalizada, donde se les puede hacer el servicio un poco más calmado, más tranquilo, para que ellos vayan como teniendo una adquisición no solamente de la lengua, sino una comprensión del tema que les está dando los profes. Entonces, por eso usé el segundo video, que también me pareció interesante porque viéndolo ahorita con la actividad que te voy a explicar, que me encantó, me encantó, y siento que es una actividad que hace que uno como que se mire a uno mismo y diga, Dios mío, yo como estoy haciendo el servicio de interpretación, y encuentra uno muchas falencias dentro del servicio. Me gustó mucho porque uno está escuchando el discurso todo el tiempo, uno está aquí, y aquí puede estar haciendo esto, pero el cerebro automáticamente está pensando en ellos tres. ¿Será que sí me están comprendiendo el discurso? ¿Cómo hago yo un cambio? ¿Cómo puedo hacer una adaptación? ¿Cómo puedo sustituir esta palabra y la otra? ¿Cómo puedo ampliarles para que ellos puedan entender el discurso sin quedarme de lo que está diciendo el profesor y transmitirles el sentido para que ellos sea un poco más claro? Entonces, la actividad 10 de 10, profe. Para empezar, entonces, hay algunos puntos donde yo puse que considero que sí aplican dentro de ese discurso que hice, y otros que no. Ahí te puse los tiempos. Dentro del cuadro vas a encontrar que puse la técnica, lo que considero, o bueno, lo que es la técnica, pero también puse el discurso fuente, que es decir, es el discurso del profe, pero no puse lo que yo hice en lengua de señas, sino que probablemente lo resalté en color rojo y entre paréntesis la sustitución, la ampliación, la traducción literal, por qué y demás. Entonces ahí en el cuadro lo vas a ir encontrando. Para iniciar, entonces hablaremos del primer punto, que es la adaptación. Dentro de la adaptación, pensando en nuestros usuarios sordos, dentro de esta institución educativa que es rural, los estudiantes sordos, la adaptación le permite a los estudiantes sordos o a nuestros usuarios sordos en general, ¿no? Pero yo lo hice fue más pensando como en ellos, es en reemplazar términos que probablemente no son muy conocidos por ellos a un contexto cultural que sí es muy conocido por ellos. Según dos autores, no sé si los estoy pronunciando bien, Humphrey y Halcorn, ellos nos mencionan que es importante entender cómo voy a relacionar la información con el público para que ese proceso quede claro, y el proceso de adaptación de esto que ellos no conocen, lo estoy adaptando a esto que ellos sí conocen, y quede clara la idea. Entonces, para ponerlo aquí en ya en lo oficial que se hizo en el video, entonces encontramos que adaptación entonces es cuando se usa un concepto cultural que no tiene un equivalente directo, y en sustitución es cambiar elementos culturales que no tienen sentido en el idioma meta. Pensaba en esas dos técnicas y decía, sí, probablemente puede funcionar, pero lo pude haber hecho mejor. Para ilustrarlo, profe, igual ahí lo vas a encontrar en color rojo. Hay algo que mencionaba el profe en el discurso, y él hablaba, por ejemplo, de sedes de la institución, como Paso Ancho, Sucre, pero yo no las mencioné. Es decir, yo no hice el deletreo, yo no hice el calco, yo lo único que hice fue sedes, paré de contar. Y en otra, por ejemplo, el profe también habla de salto alto, largo, ciclismo y atletismo, que viendo el video
después, y ahorita analizando con las técnicas de traducción, pensaba, yo pude haber hecho una descripción de estos deportes, pero yo lo que hice fue sustituir eso por actividades de los olímpicos. Dentro de eso también, por ejemplo, el profe, que acá tengo la fichita, es decir, es que hice profe, también como el texto de qué fue lo que yo hice en lengua de señas, y empecé a hacer como una comparación de ambos discursos. También, por ejemplo, ahí el profe mencionaba al final, que ahí lo encuentras en el cuadrito, dice que los profesores me van a colaborar y se encargarán de ver cuántos deportes alcanzamos a realizar ese día. Por ejemplo, yo no sé cuántos o deportes, no sé, yo lo que hice fue deportes más o menos. Eso fue una adaptación para ellos, porque ya ellos, por ejemplo, los estudiantes sordos tienen claro que esto, muchos, o estos son poquitos. Entonces lo que hice ahí fue como adaptar a algo que yo sentía que ellos ya conocían. Después encontramos ampliación lingüística, y en la ampliación lingüística es una técnica que nos permite como que los conceptos sean mucho más claros, acorde al contexto. Entonces, por ejemplo, en este caso, ahí encuentras dentro del cuadrito lo mismo. Yo no hice, no se puede, sino hice se aplaza, hice una sustitución, y no usé inauguración, sino usé apertura, y agregué o amplié la idea, porque si yo les hago así, probablemente ellos dirán, bueno, pero ¿van a abrir qué? Entonces yo les agregué, les amplié los Juegos Olímpicos, aunque ya el profesor arriba o en su discurso ya lo había mencionado, pero yo volví y lo acuñé ahí. Después el profe dice, a ver cómo se va a hacer. Yo no lo hice signado, sino lo que hice fue usar esta seña de acuerdo como 2 veces dentro del discurso de lengua de señas, para que ellos tuvieran como presente que son los estudiantes y los profesores los que van a hacer el evento, ¿sí? A ver qué van a hacer. Entonces usé esta seña para ese caso. Y más adelante pues encontramos el tema de la compensación, que normalmente nosotros lo usamos, y durante todo el discurso tú te vas a dar cuenta que hay momentos en los que, digamos, yo no dije cierta información, pero la tengo ahí como que no la dije, pero la recuperé en una parte donde va como acorde al discurso. Después de esto encontramos comprensión lingüística, y allí es donde uso algo como un poco más pum, al grano. Entonces, por ejemplo, ayer el profe habla de que el 7 de agosto es festivo y no venimos. Yo no hice la señal de no venir. Yo lo que hice fue que no había clase. Entonces lo hice de esta manera para que los estudiantes tuvieran una comprensión un poco más clara dentro de su discurso, de que obviamente no íbamos a venir, pero no les dije no vienen, porque probablemente, pero no vienen, yo dije no hay clase, pum, ya ellos, entonces mañana nada, dijeron ellos. Y en edición, profe, por ejemplo, encontramos, bueno, este mismo punto, no venimos, no hay clase. El tema de modulación, siento que fue como prácticamente en los 3 minutos y medio, durante varios pedacitos, como que lo usaba ahí. También usé sustitución, traducción literal y transposición. En traducción literal, por ejemplo, hay un punto que está prácticamente, te lo voy a decir en traducción literal, en el segundo 44 al 49. Igual yo te dejé ahí los tiempos dentro del cuadro. En la traducción literal yo dije tal cual lo que el profe dijo. Entonces él dijo, por ejemplo, yo estudiaba en el 3er periodo, ya tenía ganado el año,
Pero, qué tal ustedes? Yo algunos los conozco. Allí yo hice tal cual como el profe lo hizo, literal, tal cual. Y en transposición y variación, pues entonces ahí ya te dejé dentro del cuadro, básicamente como lo hice. Me pareció el tema de la traducción literal interesante porque a veces uno utiliza términos muy específicos donde hay una equivalencia exacta. No usé calco, no usé ningún tipo de préstamo, no usé descripción, que sí siento que pude haberlo hecho dentro del discurso, sobre todo por los usuarios sordos que tengo. Entonces, pues, profe, básicamente este trabajo del análisis del video me pareció un 10 de 10 porque lo que hizo fue como que yo me viera, y el video era corto de 3 minutos y medio, pero me viera y volviera y me viera y volviera y me viera y yo dijera, pero yo qué fue lo que hice acá, o sea, ¿por qué lo hice de esta manera? Lo estuve analizando incluso con otro compañero y él me decía como, ven, ¿por qué no hiciste esto? O por ejemplo, en el tema de preinfantil, cuando hablaban de las categorías preinfantil, yo no usé categoría preinfantil, yo dije niños, simplemente niños. Y él me decía, bueno, ¿por qué no usaste como un grupo de niños y un grupo de más grandes? Y como para que ellos tuvieran en cuenta que es que no van a estar todos ahí mezclados, sino que van a estar organizados. Entonces, pues, profe, súper interesante esta actividad. La lectura de la unidad 4 también súper chévere. Y nada, atenta a tu retroalimentación. Muchísimas gracias y que estés muy bien. Chao.